y panillo va cinco en el día tío el pacto que me meto que y te me chascamatilia pa y mucuante y esta aquella y panita pues el sontle tanto toca esto que el sontle no toca Rodolfo Fernández y panilla va cinco no que te como dice que ni casa ni tomás se va toca sin toca y pané y mila de capesto que inchinanco wa llega no que tiki no toca ni Tlamachtianime ni Tlamachtiques José Ramírez, Juaní Tlamachtiques Regina Medina. Entonces, como dice, que ni calza toca, que ni calza que chiva se mil tequitiques y panechinanco. Muy buenos días, estamos en el programa El Sensonte. En realidad estamos muy contentos esta mañana, porque pues bueno, vamos a platicar de un punto muy interesante que hay en las comunidades indígenas y no indígenas. Vamos a hablar sobre el cultivo del maíz, un poco de cómo siembra la gente en las comunidades indígenas y cómo, por ejemplo, la parte de la resistencia de no el maíz transgénico. Es algo importante porque dentro de la cultura náhuatl se presenta la parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas desde que siembra hasta cosechar. Incluso todo tiene un ritual. Muy bien, profesores, pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Realmente es algo, para nosotros nos sentimos orgullosos de que estén aquí con nosotros en el estudio. Este es su programa, este es el programa para toda la gente que quiera transmitir algún mensaje sobre las culturas indígenas, sobre las lenguas indígenas. Pues bienvenidos. ¿Nos pueden platicar sobre el cultivo del maíz? Las camate para Techmacanetotlatul en el día, pues, simple, tlentujante de tlacual. Simple, tlentujante, uneque ashcana, kawasi mamupulo. Kenke, pampa. Ni simple, ella techmacanito, te yostoque, que ma ashunga simple, no que ashunga tuma para temucuise, tles chihuase, te absmiquise, wa nashka nikilkawa que ma ashte un kayaya, que ma nicoquetsin el yaya, te chue ne pateno, te yuyaya campa esto que se cuahuet te toca ojite, no pano te muyaya no po ojite, patlacuase, kena, guanama, miak técnicas unca, miak variedades unca, guatujuante te masehualpoyoa, no te quite y técnicas tequilía rudimentarias, no es que tu santo machete, tu asadón, tu pilhuíngaro, pero campa te quites, me la huascana güey te quites, pero que noche uncas simple, uncas set, uncas kilitl, uncas chile, uncas cilantro, miak clamante, ashmuneke miak clale, chihuase, tlen tlacuase, tuante te tlatilla, noquia y catuyulo. Pero noquia muneke timutlatlanice, se permiso ticlia, techlia tu tatajue, te tlatlanice permiso, noche aquí tlanahuatia neascupa. Guatujuante tentle temase guarpuyua, que chiva se costumbre que día, para cuál él es tu case. Guatepano que maya un caelo, tiquilia, chihuase el otlamalistli, se ofrenda, campa, noche imusentilia, noche tlen iwicase elot, elot, guan panen tiyolpaquise, no pan timucamahuise, wala se tutlay tlen kiwika no po tequetl, kichiwa cortes, guatiyui altepeco, guatihuica ofrenda, titlalice cuete, tinotzase se aquí tlatzotzonas, guatitlacuase, no posee convivio chihuahua, pero como chihuahua y canoche tuyolo, quena cual tistoque, quena cual tiyuwe, guaquena ele, quena melagua, guatlash tuetziat, noquia, timognotza, chihuahua no costumbre, gua tiamelco, tihuica se tlacualistli, se tzopelic, se chichic, se pío, gua noquia, guanupo y toca tlen costumbres, tlen rituales. Aquí a chihulia no por ritual, tu simple, nepa tu juan tocatía chicomichochil, no por yectse, no por tlen tu juan te juica, tu juan
amante tlen totequixpiyua, tlen más tlatlekana, ya toque, que lía, ya te chmaca, ten tlacuase. Ya de hecho como que canina guatatole, pampa no paciente que no pa motoca, guatawasti te panita, te juanti como te más igual. Namance te tagaquiris se aumenta. Muy bien, hacemos una pequeña pausa, escuchamos un poco de música y seguiremos platicando sobre el cultivo del maíz. Estamos de regreso en el programa El Sensontle, aquí en Radio Más. Mi nombre es Rodolfo Hernández. Estamos platicando sobre el cultivo del maíz, sobre la importancia que le damos al cultivo del maíz, que en agua le decimos, le rendimos un culto, unas tradiciones, unas ofrendas al Chicomechochitl, que es todo un proceso para esta parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Muy bien, maestro, escuchamos una pequeña interpretación de lo que hace rato nos comentó en agua. Sí, realmente en nuestros pueblos originarios, pues siempre nos hemos caracterizado como los sembradores del maíz y para ello pues se hacen ciertos rituales. Nuestros ancestros enseñaron que hay que pedir permiso a nuestros dioses para que llueva en tiempo y momento que necesita nuestra siembra. Todavía se está cultivando nuestra parcela en las comunidades indígenas con técnicas rudimentarias. Todavía se usa el asadón, el wíngaro, el machete y pues no se contamina mucho nuestra madre tierra, pero en una fracción no muy grande, así como podemos cosechar maíz, también podemos cosechar chile. Tenemos también quelite, tenemos cilantro, se riega semilla de ajonjolí, el chile tepín que dicen a veces que solito nace y si lo dejamos, pues con gusto va uno y corta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debemos defender nuestro maíz? Ahora sí que el maíz auténtico, el maíz criollo. ¿Por qué? Porque es el que nos da vida, es el maíz que aguanta más tiempo, ahora sí que en su tanda, como le llaman, entarillado. Es el maíz auténtico nuestro. No estamos de acuerdo que nos sigan implementando maíz transgénico. No estamos de acuerdo en que nos cambien las semillas de otros lados por las nuestras, que es maíz mejorado, que va a producir más, que nos dan más, pero realmente pues en el lote ya se empieza a picar. Ustedes observen una milpa donde se ha cultivado auténtico maíz criollo, que es el blanco auténtico, el amarillo, el negrito, el moradito y varias variedades, son muchas de nuestro maíz criollo y es el auténtico. Yo sí me declaro en defensa del maíz criollo en México. Así es. Bueno, hacemos una pequeña pausa y al regresar vamos a platicar con la maestra Regina Medina, quien nos va a compartir un poquito sobre esta parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Sí, ya nada más hablar tantito y cerramos la sesión. Sí, brevemente. Sí. Sí, sobre parte de cómo se hacen las costumbres. Cuando nos invitan, que vayan y todo. Bueno. Y que admiramos mucho a las señoras. Muy bien, estamos de regreso en el programa El Sensontle. En el día de Yorpacto, que es Pampanicanes, y Tlacaquisto, que es Nita Tutzontle, Nita Tole, se aumenta Tole, que es mi casa, no quiere Nita Macheque, te Chompuli, que llevan, Ayucana, Ma, Tahuelti, Toca Case, Yuxintle, Ma Toca Case, en el día Sintle, Techmacate, que tu Tatagua, Pampayana, el día, Noche, Tlaheli, Nuajix, el Sintle, Huacahuacahuan y Sintle. Pero Anoquia, Mate Chitiaca, ni todas las lamiquiles, Mate Kishnechtiaca. Muy bien, bueno, pues aquí los profesores nos invitan que sigamos conservando el maíz criollo. De hecho, hay una pequeña análisis que hice hace poco. Por ejemplo, el número 1, en náhuatl decimos se, y viene de Sentli o Sintli, que quiere decir Senteotl, primer dios, primera divinidad. Entonces hay una relación con la madre naturaleza, con el cielo, con los cosmos, todo esto. Entonces es muy importante hablar sobre ese tema. Maestra, ¿se nos puede platicar un poco sobre cómo hacen estas tradiciones en estas comunidades? ¿Cómo festejan el Chicomechotlán? Realmente ahí que nos comentes en náhuatl y en español. Los camates han panamechones que nacen en choncamuis, que nas te que ni simple.
como ni tuampo kitoja que nasa ni kitoka ni simple, nada más que nasa que huya, o que nasa moneke te chihuase ni tu simple, tani tuampo yuwa, ni te kitose, te que huya ni tu chinanco. O que no ni simple, pues te kitose ma el toja pane mila, moneke ni no que te las camatilice. Wa chihuas hacer reclamante más pilcocuetzi, pero que na te chihuas cani te quitotea ni simple, pampa titlepanita, pampa moneke titlalice tlaixpacayo, mano tlalice se café, se chocolate, se lewel noche tlalea, y hino ni quitose, no que tlayewe kunemeno, que tlachilice kuneme tlaxquichiwa ni inana y tata, pampa hino te quitose, él es ni simple, no titlepanita, no la yase o ashase ne tepel, moneke chihuase pampa hino te matoqueya, hino catetuque, le waja ewane, wanquino namansi ni simple, chile, café, no chitlewele, ni noche motoca, wanquino ni moneke tituante, chihuase, te quitose, las camatiliza, pampa ni pilsinsi, no te quitose, no no pano yawe, wane, moneke te las camatiliza, ni tonate, tlale, atl, pampa hino te matoque, que tuyaya, le notata, te quitose, totata, que tua moneke ni titlepanitase, vaya que ni, pues nada más ni que mantica se la ni te quitose tu apoyo ni tisiguame te quitose te quitotice pilsinse guajino se shiwil guajino ni no ya simple no que machile para no que te ignele que me dicen no que te chulia moneke las camatilice o ti mactilice se tlacualiste, noche de pampa no payo pisa ni tlacualiste. No te caquise se quien se cacastilla que no te da con todo el Buenos días tengan todos ustedes. Les vuelvo a recordar, bueno, a invitar de que pues la cultura ahora sí, de la siembra del maíz, pues no se debe dejar a un lado. Es lo importante que tenemos en nuestro México y en todo el mundo, porque es nuestra alimentación principal y que pues nosotros acá en nuestras comunidades pues seguimos haciendo nuestras costumbres, como es la de la ofrenda del maíz, la de la ofrenda del elote y así todas sus variedades, y pues debemos también tenerle un respeto al agua, a la luna, a la tierra, porque es la principal base donde pues la planta pues germina, y es el agradecimiento que le damos a ahora sí, a nuestra tierra y pues a nuestra madre tierra, como lo dicen nuestros antepasados. Pues sí, recordarles que el maíz es la base de la alimentación mexicana. Es lo que les invitamos a que pues debemos de cultivar nuestro maíz. Así es, ofrendarle a la madre tierra, al nanateotl, en aguas, por ejemplo, cuando decimos. Pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia del cultivo del maíz, de qué es lo que se hace en los pueblos, en las comunidades indígenas, el cultivo y la reflexión también de seguir con estas tradiciones. Muchas gracias. Las Camate. Bien, las Camate. Muy bien, no, estuvo muy bien.